RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora saludamos al señor Pedro Yaranga, especialista en temas de terrorismo, seguridad y orden interno, y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, señor Yaranga, muy amable con RCR. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Igualmente, buen día. Bien, hace unos días 4 integrantes de una familia fueron secuestrados y asesinados por una columna, ¿no?, terrorista en el centro poblado de Huarcatán, en Pucacolpa, ¿no?, en la provincia de Huanta, Ayacucho. Realmente, ¿qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Porque poco está informando la prensa, pero se trata de un hecho bastante grave, como usted lo está analizando, ¿no? Es un hecho demasiado grave, además hay que considerar que por lo menos en los últimos 15 años el terrorismo no había hecho semejantes cosas, porque eso era casi propio de los años 80 y 90, parte de los 90, pero después, si bien es cierto, hubo algunas muertes, pero no en la dimensión como esta. Esta es una incursión armada en pleno día, a cargo de un pelotón, ni siquiera es una columna, un pelotón más o menos superior a 15, una columna de más o menos entre 8 a 10 personas. Y en este caso han ingresado a mediodía, han hecho todo el proselitismo en toda la población por espacio de media hora, y luego los han acusado de ser informantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a los integrantes de toda una familia, a un octogenario, a sus hijos de 15 y 16 años, que son bastante jóvenes, y a su hijastra de 30 años, y también al esposo de su hijastra, que a la vez es una autoridad en el pueblo, es el presidente de los comités de autodefensa. A los 5 se los llevaron por los caminos de herradura con dirección hacia el valle del río Purímac, porque Huarcatán es una zona casi altoandina, y en ese trayecto lo han asesinado pues al octogenario, cuyo cadáver lo dejaron colgado en un tronco. Felizmente en ese intento la autoridad, el presidente de los comités de autodefensa, que relativamente era joven y posiblemente utilizando pues algunas prácticas que tienen preparación también los comités de autodefensa, logró deshacerse de sus raptores y escapó. De modo que los terroristas se fueron ya con los 3 restantes, y obviamente kilómetros más adentro, ya en la selva alta, igual los han asesinado a los 3, ¿no? Al joven de 16 años de la peor forma, porque prácticamente lo han destrozado todo el cráneo a pedradas, ¿no? Obviamente después de eso, como siempre, lo que han acudido inmediato es la policía y las Fuerzas Armadas. Ahora, no deja llamar la atención, señor Yaranga, porque siempre se atacaba a efectivos de las Fuerzas Armadas o de la propia policía. En esta vez es población civil, ¿no? ¿Qué cree usted que puede estar ocurriendo? ¿Qué es lo que se busca? Ellos siempre han declarado de que sus enemigos inmediatos son pues las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, porque defienden al gobierno, al Estado peruano. Desde el 2001 habían jurado no tocar nada a la población civil, que los iban a respetar y que no iban a hacer actos de terrorismo. Pero sabemos quienes analizamos por dentro que este grupo, cuando empieza a tener dominio, entonces impone a toda costa lo que ellos presumen. En este caso ni siquiera es un juzgamiento, es una presunción de que serían informantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y esa es una táctica que Sendero Luminoso pues empezó a utilizar más o menos desde el año 82. Ahora, esta es una zona de dominio de los Quispe Palomino, ¿no? Es zona muy alejada y colindante con la provincia de Tayacaja, Huancavelica, y obviamente tiene muchas limitaciones. Por decirte, Huarcatán no tiene señal de telefonía ni de internet. Los niños estudiantes tienen que subir casi a 8 o 9 horas de caminata hacia los cerros para poner alguna conexión. Tienen acceso a algunas radios, pero no a todos, entonces tienen muchas limitaciones, ¿no? Tienen una sola carretera y prácticamente están en la frontera. Entonces, por ahí transitan aquellos que trasigan droga
pero también es de control permanente de la gente, pues de los remanentes de los quispe palomino. Es decir, estos grupos están asociados íntimamente con el narcotráfico. Bueno, esa es una modalidad que siempre ha utilizado a lo largo de los años Sendero Luminoso, ¿no? ¿Ya? Hasta el año 82 Sendero Luminoso se había expandido demasiado en el país, pero ya no tenían cómo asumir todos esos costos, ¿no? La parte logística, de modo que Guzmán ordena pues al camarada Artemio a ingresar al Huallaga, y el camarada Artemio desde el mediados del año 83 empieza pues con los primeros envíos, ¿no? Después del Huallaga controlan el Brain, prácticamente Sendero Luminoso pues equipara sus gastos, ¿no? De esa forma pudo sobrevivir durante tantos años, y los quispe palomino obviamente también utilizan la misma modalidad, ¿no? No controlan todo el narcotráfico del Brain. ¿Pero qué número remanente podemos estar hablando, señor Yaranga? Si ese números con datos exactos seguramente nadie podría decir, ¿no? Pero sin embargo calculamos que con los niños porque todos los años ellos tienen hijos, ¿no? Lo que pasa es que también tienen una alta mortandad porque no tienen pues la atención debida, entonces muchos niños pues a temprana edad mueren, digamos, en estos cambios de la parte de la selva hacia la sierra, porque están en constante movimiento, a veces por algunas enfermedades, entonces digamos que estén pues entre 250 a 280, ¿no? Personas. De esa cantidad obviamente la mayoría están armadas. Ahora, ¿podemos hablar que ahí existe zonas que son liberadas? Hay unas masas cautivas, ¿no? Pero ya son poquísimos. Las masas cautivas datan desde el año 90, 91, 92. Pero estamos hablando por lo menos de más de 20.000 masas cautivas. Esas masas cautivas han sido asesinadas de diversas formas y modalidades a lo largo de los años. Esa fue la peor matanza que ha hecho Sendero Luminoso, ¿no? Y la mayoría de los que actualmente quedan pues son los hijos de esas masas cautivas, porque no tenían dónde ir, porque si alguien se escapaba los asesinaba a toda la gente, ¿no? O sea, todos los familiares, sean cercanos o primos, tíos, ¿no? Y con esa modalidad los ha exterminado, pero zonas liberadas, digamos, entre comillas, pero tienen un dominio, pues ellos por una parte de la provincia de Huanta, que es justamente la parte de que colinda con Huancavelica, una parte también de Pampas, Tayacaja en Huancavelica, y parte de la provincia de Huancayo y Satipo. Ese es el territorio que ellos perfectamente controlan, y ese es el territorio también por donde sale bastante trasiego de droga, algunos por carretera, pero mayormente por caminos de herradura. Trasiego de droga, ingreso también de insumos químicos a la zona cocalera. Ahora, ¿qué hay respecto a las intervenciones de las Fuerzas Armadas? ¿Tienen o no tienen éxito en la zona? ¿O ya son desguarnecidas? Hay que pensar de que actualmente tanto la policía y las Fuerzas Armadas están bastante debilitadas. Uno, por el tema del coronavirus, porque hay cantidad de policías que actualmente están enfermos. En fallecidos casi estamos ya por encima de los 600, en las Fuerzas Armadas casi es un número similar, incluido en los grupos especializados. Y lo otro es que no hay una toma de decisión pues en este gobierno, o sea, ni en la policía ni en las Fuerzas Armadas veo, por ejemplo, interés de parte de quienes encabezan ambos ministerios, que tengan por lo menos conocimiento de lo que es una guerra convencional, lo que es combatir al narcotráfico y el terrorismo. Entonces, si no tienen ningún conocimiento, entonces todas las operaciones están limitadas, a tal punto que ahora nadie se mueve porque no hay ninguna autorización desde arriba. Ahora, ¿le preocupa a usted que los partidos políticos, los candidatos a la presidencia, no le están tomando la atención debida al tema del BRAE? A nivel nacional, en el tema de seguridad, con mucha pena, ayer he escuchado a quienes debatieron que tienen una serie de divagaciones cuando se habla de la política nacional, y cuando hablan de seguridad ciudadana, creen que seguridad ciudadana es Lima y Callao, y un candidato confunde que seguridad ciudadana en el Perú es La Victoria. Entonces, con esa mira, pues, ¿qué podemos esperar, no? Dicen, por ejemplo, no sabes qué cosas utilizar en chaleco antibalas.
ese señor desconoce totalmente lo que es una seguridad ciudadana a nivel nacional, menos pues en las zonas alejadas como esta, ¿no? Entonces, ojalá, pero durante todo este proceso solamente un candidato me ha consultado sobre temas de seguridad, nadie más. Y eso sí resulta bastante preocupante, ¿no? Porque el Brain se ha convertido en los últimos años en una zona donde se requiere la mayor atención, ¿no? Por la presencia de remanentes tanto de terrorismo como una fuerte presencia de narcotráfico, ¿no? Así es, pero es una zona pues muy preocupante. Es más, hay que considerar, cuando se habla de los delitos, de los crímenes en general, hay que decir que la madre de todos los delitos es el narcotráfico. Junto con el terrorismo, el narcotráfico empezó a expandirse desde 1980 y los primeros sicariatos, ajustes de cuentas, donde empezaron en las cuencas cocaleras, ¿no? En el Huallaga y en el Brain, una parte. Poco a poco ha ido creciendo porque ya no solo hablamos de cuencas cocaleras, hablamos de corredores de la droga. Entonces todo el sicariato está pues en los lugares donde hay trasiego de droga, en la selva, en la sierra y obviamente en las grandes ciudades, y el norte, que en realidad no es productor de coca, pero sí es un gran corredor del narcotráfico. Muy bien, don Pedro Yarán, especialista en temas de terrorismo, seguridad y orden interno. Le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, que tenga buen día. Buen día también. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.